La investigación con relatos de vida, basada en métodos de entrevista. Comenzaremos este video desarrollando la idea de relato de vida como diseño de investigación. Para esto, forjaremos la primera interrogante. ¿Qué son los relatos de vida? Para las ciencias sociales, el relato de vida es el resultado de la entrevista narrativa, en la que un investigador pide a una persona llamada a continuación sujeto que le cuente toda o parte de su experiencia vivida. Diversos autores han desarrollado la idea de relato de vida o historia de vida. Para Ferrarotti, la historia de vida es una perspectiva de análisis única. El relato de una vida debe verse como el resultado acumulado de las múltiples redes de relaciones que día a día los grupos humanos atraviesan. Por otra parte, Ferrarotti destaca la perspectiva del individuo como un punto de observación de la sociedad en general. Un individuo es un universo singular. Por otro lado, Creswell distingue entre una perspectiva más clásica de los estudios biográficos, en la que el investigador recurre a supuestos teóricos para comprender el relato de vida del investigado desde su propio punto de vista, y una perspectiva llamada biografía interpretativa, en la que se introduce con fuerza la noción de reflexividad en el trabajo del investigador, que tiene que considerar contexto histórico, posición social y lugar del investigador. Atkinson describe la historia de vida como el método de investigación cualitativa para reunir información sobre la esencia subjetiva de la vida entera de una persona. Un relato de vida es una narración bastante completa de toda la experiencia de vida de alguien en conjunto, remarcando los aspectos más importantes. El relato debe ser lo más cercano posible a las palabras del entrevistado, y el investigador debe tratar de minimizar su intervención en el texto. Por último, la perspectiva etnosociológica de Berthoud adopta una definición minimalista del relato de vida que supone que es posible encontrar experiencias de vida en relatos centrados en un periodo de la existencia del sujeto o en un aspecto de ésta. Esta perspectiva le permite hacer más accesible la historia de vida, que no debe ser ineludiblemente un recorrido integrador a través de la totalidad de la experiencia de vida del individuo. A pesar de estas definiciones, tenemos que decir que historia de vida es diferente a relato de vida. Esto es debido a que la expresión relato de vida se introdujo en Francia hace un par de décadas. Hasta entonces, el término consagrado en las ciencias sociales era el de historia de vida, traducción literal del inglés life history. Pero este término tenía el inconveniente de no distinguir entre la historia de vida por una persona y el relato que ella podría hacer de esa historia a petición de un investigador en un momento determinado de su historia. Esta distinción es esencial. Además, los debates contemporáneos que oponen a realistas y antirrealistas se basan precisamente en esa distinción, ya que los primeros afirman que el relato de vida es una descripción aproximada de la historia realmente vivida, mientras que los segundos sostienen que la relación entre relato e historia es incierta, e incluso que la expresión misma de historia realmente vivida no tiene sentido. Ahora nos enfocaremos netamente en los relatos de vida basándonos en el sociólogo Daniel Berthoud. Él, desde el punto de vista etnosociológico, habla de dos definiciones para el relato de vida. La primera evoca el sentido común y sentido común sociológico, la de un relato de vida completo, es decir, que trata toda la vida de un sujeto. Comenzaría por el nacimiento, la historia de los padres, su entorno, es decir, sus orígenes sociales. Esta representación está inserta desde la publicación de Confesiones de Jean-Jacques Rousseau. Es la de autobiografía, la cual tomó fuerza en su época por su fuerza expresiva, otorgada por sectores sociales sin palabra pública. Berthoud dice que si se quiere poner el relato de vida al servicio de la investigación, hay que concebirlo de forma distinta. Por otra parte, la segunda definición de Berthoud propone el relato de vida como forma narrativa y dice que hay relato de vida desde el momento en que un sujeto cuenta a otra persona, investigador o no, un episodio cualquiera de su experiencia vivida. El verbo contar es aquí esencial, significa que la producción discursiva del sujeto ha adaptado una nueva forma narrativa. Para contar bien una historia, hay que plantearse ante los personajes, describir relaciones y contexto, explicar actos y elaborar juicios. Lo descrito anteriormente, sin ser formas narrativas, forman parte de cualquier narración y contribuyen a elaborar los significados. El discurso no adopta forma narrativa cuando se reduce a descripciones o se limita a yuxtaponerlos sin decir nada de sus relaciones mutuas. Desarrollando en detalle el relato de vida, encontramos a las líneas de vida, la que hace referencia a la normalidad de un relato de vida estructurado en torno a una sucesión temporal de acontecimientos y de situaciones derivadas de ellos.
Esta sucesión constituye en cierto modo su columna vertebral. La columna vertebral constituye la línea de una vida. Esta no se puede equiparar a una recta o una curva armoniosa, como indica el término trayectoria. En esta última, la existencia está a merced de fuerzas colectivas que reorientan su recorrido. Una guerra, una revolución, crisis económica o hasta el cierre o apertura de una fábrica pueden afectar miles de trayectorias individuales. En el relato de vida etnosociológico, en forma oral y espontánea, y sobre todo de forma dialógica, el sujeto es invitado a considerar sus experiencias pasadas a través de un filtro. Al sujeto se le informa el interés que tiene el investigador sobre qué está investigando. Esta forma de entrar en materia equivale a proponerle un contrato de entrevista. Este contrato tiene el valor de filtro, ya que centra y orienta la entrevista. Cuando hablamos sobre el concepto realista de los relatos de vida, decimos que entre las experiencias vividas por una persona y su elaboración en forma de relato se interpone necesariamente un gran número de factores. Concentrar la atención en estos factores: percepción, memoria, reflexión, dotes narrativas, etc., pueden llevar a la conclusión, según la posición textualista, de que todo discurso autobiográfico, y por extensión, todo relato de vida, no sería más que una reconstrucción subjetiva que, en definitiva, no tendría ninguna relación con la historia realmente vivida. Justificando esto, es cierto que existe una reconstrucción subjetiva debido a que se busca que los sujetos cuenten su propio itinerario, y no el de cualquier otro. La intervención de las mediaciones señaladas apenas afecta a la estructura diacrónica de las situaciones y acontecimientos. Para emplear una metáfora, su dibujo ha quedado restaurado. En cambio, la rememoración que de él se hace puede modificar retrospectivamente sus colores. Si solo se trabajara poniéndose en un único relato de vida, uno podría preguntar indefinidamente sobre su grado de veracidad y reconstrucción, pero la perspectiva etnosociológica se dispone de toda una serie de testimonios sobre un mismo objeto social. Relacionar entre sí estos testimonios permite eliminar esa parte de coloración retrospectiva que puede haber y aislar un núcleo común a todas las experiencias, el que corresponde a su dimensión social, que es lo que se trata de descubrir. Volvamos a la imagen de la línea de una vida, hecha de una sucesión de periodos, de acontecimientos y de situaciones. No sería realista el hecho de representarse al sujeto como un individuo aislado que busca su camino en entornos pasivos, sacando partido de cada situación para maximizar sus intereses individuales y sin relaciones instrumentales con los demás. Es por esto que entre los ámbitos de existencia podemos encontrar a las relaciones familiares e interpersonales, las familias y también los grupos de camaradas, y en un grado menor las redes de relaciones constituyen micromedios de relaciones intersubjetivas, donde dominan no las relaciones instrumentales, sino las relaciones afectivas, morales y semánticas, es decir, generadoras de sentido. Según De Single, la vida en grupo implica necesariamente compromisos emocionales y morales más o menos recíprocos frente a otros miembros del grupo, sentimientos, derechos y deberes, responsabilidades específicas, expectativas de solidaridad. No sería posible comprender las acciones de un sujeto ni la producción de los sujetos si se desconociera todo acerca de los grupos de los que él o ella han formado parte en tal o cual momento de su existencia. Luego tenemos la experiencia de la escuela y de la formación de los adultos. En las sociedades desarrolladas, la escolarización ya forma parte de toda experiencia de vida. Su objetivo primordial es socializar y desarrollar las capacidades de los individuos. En este sentido, como observó acertadamente Durkheim, produce lo mismo cuando la escolarización trata de inculcar una misma lengua nacional, los mismos códigos, símbolos, valores, para que todos los individuos puedan comunicarse entre sí, comprenderse y anticipar comportamientos. Y produce también lo diferente, es decir, capacidades específicas. Esa es la tarea de la enseñanza especializada. Un tercer punto es la inserción profesional. La formación va a desembocar en principio en el empleo, pero ese paso no es automático. Las cuentas estadísticas del INSEE muestran que son muchas las personas que ejercen una profesión que no se corresponde con su formación escolar. ¿Cómo analizar sociológicamente la búsqueda de empleo sin recurrir a las descripciones que pueden hacernos aquellos y aquellas que lo han vivido? Las encuestas estadísticas fracasan, como ha mostrado Chantal Nicole Drancourt, a la hora de dar cuenta de las diferencias de trayectoria de empleo para una misma formación. Para captar la razón de esas diferencias, Nicole Drancourt
reunió en Chalon-sur-Saône los relatos de vida de 50 jóvenes de 30 años que habían acabado el ciclo escolar 12 años antes, es decir, a los 18 años. Solo así pudo mostrar con toda claridad un factor importante, que no está vinculado ni al capital de las familias de origen ni a las características del mercado de trabajo, sino a la personalidad de los jóvenes, chicos o chicas, su relación con el trabajo. Esta encuesta abrió el camino a otras que seguirían sobre el terreno el recorrido de inserción de grupos específicos de jóvenes y que permitirían de este modo comprender por encima de la fachada institucional de los periodos de prácticas y otros contratos de inserción lo que pasa realmente entre el final del periodo escolar y la búsqueda de un empleo estable, quedando abierta la cuestión de saber quién es el que toma al otro, el empleado o el empleador. Y como último punto hablaremos del empleo. La sociología del trabajo y la de las organizaciones tienen por objeto estudiar, analizar, comprender las relaciones sociales de producción y de poder con que se estructuran las empresas. Esas dos disciplinas especializadas han prestado hasta ahora más atención a los aspectos sincrónicos que a los diacrónicos de su objeto de estudio, pero no es difícil imaginar todo lo que un análisis de las trayectorias profesionales dentro de una misma empresa o de una misma rama contribuiría a su comprensión. Permitiría, por ejemplo, percibir las alianzas y el papel del capital social, las luchas sordas pero decididas entre grandes cuerpos del Estado y el papel de las afiliaciones políticas en esas luchas. En la medida en que las conductas se toman a largo plazo, también se pueden deducir los tipos de conducta a medio plazo, que son valorados o devaluados bien por los compañeros de trabajo o bien por la dirección, la que conduce no solo a una mejor comprensión de la lógica de promoción, de marginación o de despido, sino también a la economía moral colectiva específica de una organización. Los empleados no son simples máquinas, sino personas que persiguen con ilusión sus propios objetivos, a la vez que mantienen y fomentan sus expectativas respecto a la organización, expectativas que la dirección solo percibe de una forma confusa, puesto que tiende a considerar a sus empleados como instrumentos. Este fenómeno puede desembocar en conflictos tan violentos como imprevistos. Después de haber visto el diseño de investigación, ahora pasaremos a ver el método de investigación, la entrevista. Para comenzar, responderemos a la pregunta: ¿qué es la entrevista? La entrevista es una técnica que se puede aplicar en variadas situaciones, donde existen relaciones sociales. Psicólogos la utilizan para diagnosticar pacientes, los policías para interrogar, y también está el cientista social, el cual la utiliza como una herramienta de conocimiento de la realidad social. Las entrevistas son distintas y siguen distintas metodologías, pero todas coinciden en un punto: la interacción social a través de la comunicación verbal. En este caso nos referimos a una entrevista flexible y dinámica, no estructurada ni estandarizada. Este tipo de entrevistas se pueden clasificar de dos maneras. Entrevista focalizada. En este tipo de entrevista el objetivo ya ha sido fijado y se ha planteado hipótesis al respecto. Con eso la entrevista ya está guiada o pauteada, enfocándose en el fenómeno que tiene el entrevistado. Entrevista en profundidad. Sigue el modelo de una conversación entre iguales y no un intercambio de preguntas y respuestas. El entrevistador intenta establecer contacto con los entrevistados, formulando preguntas indirectas para conocer los intereses de los entrevistados para luego enfocarse en los intereses de la investigación. Se entiende que no existe un esquema de preguntas definidas, solo los temas para orientarse se pueden predefinir. La entrevista, según Makovy y Makovy, es un modelo especializado de interacción verbal, iniciada por un propósito en específico y focalizado en un área determinada. En la entrevista, el rol del entrevistador y el entrevistado está altamente especializado. Pero en cambio, en la entrevista en profundidad no se sigue un esquema establecido o estandarizado, sino que tiene una libre estructuración. Necesariamente el entrevistador debe estar físicamente con el entrevistado y en el desarrollo de esta debe haber una relación empática. Objetivos de una entrevista en profundidad. Están orientadas a dimensiones de la vida de la persona entrevistada, intentando captar las experiencias significativas y cómo se ha comportado la persona con esas experiencias. Se basan en exposición y análisis de hechos de vida del entrevistado. La dinámica de la entrevista en profundidad. La entrevista cualitativa nos permite saber lo que las personas entrevistadas sienten y piensan en relación a sus mundos personales y sociales. La entrevista cualitativa puede ser vista como una conversación, pero difiere en varios aspectos con una conversación normal. Una diferencia clave puede ser que las entrevistas cualitativas son herramientas de investigación, formas intencionales de aprender acerca de los sentimientos, pensamientos y experiencias de la gente. Una segunda diferencia es que las entrevistas cualitativas principalmente son realizadas entre extraños,
algo que en las conversaciones cotidianas no ocurre. Una tercera diferencia es que en la entrevista cualitativa el investigador es el que lleva el control de la conversación, haciendo reflexionar al entrevistado según lo que se le está pidiendo. En general se puede decir que es la forma de encontrar lo que la gente siente y piensa sobre sus realidades. La entrevista, más que interesarse por el sujeto entrevistado, busca estudiar el grupo social en el cual está viviendo el sujeto, busca ver la sociedad por la conducta del sujeto entrevistado. La entrevista cualitativa se basa en las habilidades conversacionales que uno ya posee, pero que necesariamente han sido desarrolladas mediante entrenamiento especial. Debe saber cuándo es su turno de hablar, cuándo puede hablar interrumpidamente y cuándo debe hacerlo brevemente. Se debe reafirmar que las preguntas hechas por el investigador no vienen de una lista hecha anteriormente. Estas se van dando con el transcurso de la entrevista de forma dinámica entre el entrevistador y el entrevistado. Una entrevista nos entrega información generada subjetivamente, lo que en su limitación más conocida, esto se fundamenta con el hecho que el entrevistado describe su realidad desde su punto de vista, bajo sus propios términos. Por eso es que la entrevista cualitativa, más que entregar un yo como una realidad objetiva, individualista y racionalizada, entrega un yo narrativo, en el que cuenta las historias con un bosquejo del yo como parte de la historia. Aspectos metodológicos de la entrevista en profundidad. La estrategia metodológica de una entrevista debiera expresarse en las siguientes dimensiones. A. El mundo vital del entrevistado. Cómo el entrevistado se relaciona con su mundo. Se intenta entender los temas centrales que constituyen las experiencias significativas del entrevistado. Significado. La tarea de este aspecto es entender el contenido social de lo que dice el entrevistado. El entrevistador debe registrar e interpretar lo que se dice y cómo lo dice el entrevistado, con énfasis en el plano de los hechos y el plano de los significados, tomando atención en lo que se dice directamente como lo que se dice entre líneas. C. Descripciones. La entrevista en profundidad está compuesta de descripciones. Es esencial los detalles en las descripciones. Estas descripciones entregan variaciones en un fenómeno. Las categorizaciones y clasificaciones son preámbulos a la división del fenómeno en sus componentes y no en el nivel global, donde se encuentran los significados. Por ejemplo, un médico al hacer un diagnóstico no le pregunta al paciente por qué está enfermo, sino que consulta síntomas para formular una hipótesis sobre qué podría ser la enfermedad, y a partir de esta hipótesis se realizan preguntas más focalizadas. Esto se refiere a que se necesita obtener descripciones que permiten hacer una interpretación global acerca del fenómeno. D. Lo específico. La entrevista busca explicar situaciones específicas acerca del mundo del entrevistado. E. Focalización. La entrevista se concentra en ciertos temas del mundo del entrevistado. No se trata de hacer preguntas estructuradas ni tampoco de hacer preguntas abiertas, sino preguntas centradas en temáticas. Lo característico de la entrevista es que se le pide al entrevistado que describa su mundo en sus propios términos. En la entrevista se puede tomar nota. Si esto se considera como una interrupción en el flujo de esta, se puede grabar y posteriormente transcribir la entrevista. Esta grabación da la ventaja de permitirle al investigador concentrarse en la entrevista sin distracciones. Pero también la grabadora puede intimidar al entrevistado y paralizar su relato. Las ventajas son mayores que las desventajas, por ende se recomienda la grabación. La grabación contiene una cantidad enorme de información, pero esto no hace que toda la información grabada sea utilizable. Es importante indexarle significados a la entrevista tan pronto sea posible, ya que al escuchar la grabación después de un tiempo en otro contexto social se puede interpretar de otra manera. ¿Qué preguntar en una entrevista en profundidad? Una pregunta en una entrevista es un estímulo. El objetivo de esta es generar respuestas de las personas que están siendo entrevistadas. Las preguntas deben permitirle a los entrevistados responder en sus propios términos, en su propio contexto. Quinn Patton señala que existen 6 tipos de preguntas para las entrevistas. Preguntas acerca de conductas o experiencias, dirigidas a conocer lo que la persona entrevistada ha hecho. Se focaliza en describir experiencias y acciones. Preguntas de opiniones o valores, dirigidas a entender los procesos cognitivos e interpretativos de la gente. ¿Qué piensa la gente respecto a temas de interés y su valor al respecto? Preguntas acerca de estados emocionales o sentimientos. Se trata de obtener el contexto emocional que rodea las situaciones del entrevistado. Preguntas de conocimientos. El objetivo de estas es obtener información factual acerca del entrevistado y su contexto. Preguntas sobre aspectos sensoriales. Se refiere a lo que es visto, escuchado, tocado, olfateado y gustado por el entrevistado. Se trata de capturar las experiencias de los sentidos. Preguntas de contexto. Obtienen descripción que identifica características importantes del entrevistado y su contexto.
A continuación, involucraremos de manera teórica los relatos de vida con la entrevista. Primero que todo, de manera de introducción, podemos decir que los relatos de vida tienen tres funciones. La primera está enfocada a un tanteo de terreno en la cual, mediante las primeras entrevistas, se busca mediante informadores descripciones sobre el objeto social estudiado. Estas descripciones pueden ser vistas desde el centro o desde lo alto en función de una posición de poder del informante. Se puede decir que esta es la primera etapa del proceso de formación. La segunda función es la analítica. En esta hay un mayor desarrollo de los mecanismos de funcionamiento. Esto sucede gracias a la escucha repetitiva de las entrevistas, sus transcripciones, lecturas y constantes análisis. Se trata de ensayo y error que lleva a perfeccionarse en los relatos de vida, en la escucha y en los pequeños detalles, lo cual revela fenómenos interesantes hacia dónde orientar la investigación. Y por último, está la función expresiva, en la cual algunos relatos de vida están cargados de fuerza expresiva que caen en la necesidad de publicarlos, para que la mayoría de las personas puedan tener acceso a este tipo de obras. La obtención de relatos de vida. Obtener un relato de vida plantea no pocos problemas. Lo más difícil no es el tanto dirigir la entrevista, más que nada es crear una situación de entrevista. Sin duda se han encontrado en situaciones donde una persona cuenta algún problema familiar o algo de su vida, lo que sería en sí un relato de vida, por lo que al momento de realizar un relato de vida amplio no habría mayores problemas, y a medida que más relatos se realicen, más fácil se va haciendo. La apertura de campo. Es el momento donde el entrevistador llega al campo de operaciones a buscar personas para realizar el relato de vida. Desde el principio debe mostrarse seguro de sí mismo y explicar siempre con la verdad lo que está realizando. Al ser estudiante es más fácil que te ayuden. Si se pueden presentar los trabajos de información de tal manera que sean útiles a los entrevistados, es más fácil encontrar voluntarios, ya que hay varias categorías que no son informadas por la prensa y esta es una oportunidad de mostrar su descontento. Un ejemplo de esto puede ser el caso de un entrevistador que, realizando una investigación sobre las panaderías artesanales, en donde el entrevistador se presentaba con una persona socióloga y financiada por el Estado, no llamaba la atención de las personas, hasta que se acercó a un sindicato de trabajadores panaderos, donde no se presentó como un trabajador del Estado y los panaderos vieron la oportunidad de la entrevista para hacer saber a los abusos que sufrían y cómo estaban viviendo, por lo que no tuvo problema para realizar el relato de vida. Este ejemplo demuestra que no hay situación imposible y solo hay que encontrar la manera de llamar la atención del entrevistado. La concertación de la entrevista. Al momento de encontrar una persona que esté dispuesta a la entrevista, viene el proceso de convencerla que acepte y al presentarle el trabajo a realizar, ya sea un libro, tesis, investigación, etc. Hay que explicar que él podría contar cosas interesantes y que es el tipo de persona que busca para su trabajo. Si no acepta, hay que ser educados y agradecerle amablemente, ya que no es su obligación hablar sobre su vida. Pero si acepta, lo más recomendable es programar un encuentro con la otra persona, ya que por teléfono u otro medio no es muy recomendado. Hay que adaptarse a los tiempos que tenga la otra persona y asegurar que esté disponible de tiempo y sin distracciones. La preparación de la entrevista. La futura entrevista tendrá tanto éxito cuanto mejor se haya preparado para ella. Se pueden utilizar entrevistas realizadas anteriormente y sacar lo mejor de ellas, para no repetir errores. Al momento de la entrevista se puede tener una guía de la entrevista, la cual tiene los puntos importantes a los que va enfocado la entrevista. Esta se utilizará en la segunda parte de la entrevista, ya que al principio induciremos al sujeto que nos cuente su historia, mostrando interés por lo que dice y manejando la entrevista hacia lo que queremos saber. Sin embargo, en la segunda parte, ya utilizando la guía, se pedirá al sujeto que se explaye en los puntos que están anotados en la guía preparada con anticipación. No hay que olvidarse de los detalles prácticos, como revisar la grabadora, ir vestido de forma adecuada a la ocasión, comprobar el itinerario y llegar a la hora muestra seriedad. En el desarrollo de la entrevista hay que evitar dos situaciones: que el entrevistador hable mucho e interrumpa al entrevistado, o el hablar muy poco y poner cara inexpresiva. El comienzo de la entrevista. Para que comience la entrevista es necesario un contexto social para que quede clara la finalidad de la entrevista. El entrevistador se debe enfocar en el sujeto no como una persona privada, sino una persona que posee una experiencia social específica. Menciona de nuevo el objetivo de estudio en términos familiares y comienza la entrevista con una pregunta que tenga la palabra contar y que no sea tan intimidante. Ejemplo puede ser: cuénteme cómo llegó a ser panadero, etc. Y mencionar la consigna social a la que pertenece el entrevistado, para que sienta más que preguntarle por su vida privada sea una representación al sector social que pertenece. Acompañar. Para ayudar al entrevistado a que tome rápidamente el papel de narrador, se le puede ayudar de dos maneras: manifestando interés por lo que cuenta e interrumpiéndole lo menos posible.
Existen dos tipos de preguntas, las cuales ayudan a la fluidez de la entrevista. Una con el impulso que prosiga, se les pide aclaraciones sobre alguna palabra usada para saber específicamente el significado que le está dando. Otro tipo de pregunta es preguntar sobre el contexto de lo que está contando. Un tercer tipo de pregunta trata de hacer más explícita una secuencia que conecta una situación con una acción. Análisis. Hay dos formas de recopilar la entrevista, grabándola o tomando notas de ella. Se aconseja utilizar ambas simultáneamente. De todos modos, se debe saber tomar nota en una entrevista, ya que esta, al ser más lenta, el entrevistado se toma más tiempo al hablar y reflexiona mejor lo que habla. Un relato de vida no es un discurso cualquiera, es un discurso narrativo que trata de contar una historia real y que se realiza en el marco de una relación dialógica con el investigador, que de entrada enfoca la entrevista a lo que le ayuda al objeto de su investigación. Es por eso que el análisis se hace mucho más preciso, ya que se deben sacar solo los significados pertinentes dentro de un relato de vida que puedan ayudar al objeto de la investigación.